El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469. Venía de una antigua familia toscana de alguna nobleza, pero no era de las grandes y poderosas familias de la ciudad. La vida en la casa de los Maquiavelo fue austera. Su padre no puede pagarle una educación regular a su hijo, pero de vez en cuando contrataba a algún erudito como tutor. Además, leyó los textos clásicos que su padre tenía en la biblioteca. Florencia estaba entrando en ese momento en su esplendor y era posible soñar con que Italia podría ser de nuevo unida y grande, como lo había sido en los días del Imperio Romano. Nicolás comenzó a ver parecidos entre su ciudad y Roma cuando estaba en la cúspide de su poder. Maquiavelo acudía a las charlas públicas que daban los grandes seres humanistas como Poliziano. Florencia había llegado a ser el centro del Renacimiento por los banqueros florentinos, como las familias Medici, Pazzi y Strozzi. La apoteosis de la Florencia del Renacimiento se alcanzó bajo Lorenzo el Magnífico, que gobernó desde 1478 hasta el año en el que Colón llegó a América, es decir, 1492. Los ciudadanos de Florencia reconocían la grandeza que traía a su ciudad y él, por su parte, estimulaba una atmósfera libre y confiada, con carnavales, procesiones y torneos. Sin embargo, bajo el brillo de la superficie, en la sociedad florentina se daban agrias maquinaciones. La conspiración de los Pazzi ocurrió en 1478, después de que la familia Pazzi se convirtiera en los banqueros papales. La familia Pazzi tramó un plan para asesinar a Lorenzo y a su hermano menor Julián. Julián fue acuchillado de muerte, mientras que Lorenzo salvó la vida. Maquiavelo fue testigo de toda esta historia y vio cómo la victoria fue para aquel que había actuado con más rapidez, más decisión y más horriblemente. De hecho, Maquiavelo decía: haz a los otros lo que ellos te harían a ti, pero hazlo antes y terminantemente. Pero la popularidad de los Medici bajó y a partir de 1494, apenas 2 años después de la muerte de Lorenzo el Magnífico, los Medici perdieron el poder y fueron obligados a huir de la ciudad. Este hecho fue precipitado por la entrada en Florencia del rey francés Carlos VIII con sus tropas. Aunque la ocupación de Florencia por Carlos VIII fue un hecho simbólico y terminó en pocos días, marcó una nueva fase en Florencia. Maquiavelo se sintió ante esta situación profundamente avergonzado de ver a su ciudad tan humillada. Pensó que solo una Italia unida podría oponerse al poder del francés. Una vez que se fueron los Medici, Florencia cayó bajo la influencia del fraile Savonarola, que protestaba amargamente contra la corrupción del papado. La República Cristiana de Savonarola duró 4 años y acabó en la hoguera. Fue elegido entonces como gonfaloniero de Florencia el moderado Soderini en 1498 y Maquiavelo accedió al puesto de secretario de la Segunda Cancillería. Poco después fue votado para el secretario del Consejo de los 10, que era el comité que se ocupaba de los asuntos militares. Maquiavelo fue enviado como secretario de la Segunda Cancillería a las ciudades-estado vecinas en gestiones diplomáticas, y así comenzó a conocer las intrigas diplomáticas y demostró su talento en un mundo lleno de trampas y de tentaciones. Al cabo de pocos años se le confió su primera misión importante, ir a la corte del rey Carlos VIII. Los resultados de esta misión eran vitales para la seguridad de Florencia. A finales del siglo XV, las ciudades-estado, divididas en continua pugna, estaban amenazadas por 2 lados. Por el norte estaban a merced de Francia, que veía la posibilidad de extender sus territorios dentro de la península italiana, y por el sur, el poderoso reino de Nápoles, en manos de los españoles, que tenían ambiciones territoriales similares. Maquiavelo fue enviado a una serie de misiones que tenían por objeto informar de rebeliones en los territorios florentinos y como embajador en el cuartel general de los Borgia. Maquiavelo observa que Borgia posee uno de los atributos de los grandes hombres. Es un oportunista astuto y sabe cuándo usar de la oportunidad en su ventaja. Los meses pasados, en compañía de César Borgia, dieron a Maquiavelo la idea de una ciencia del Estado separada e independiente de toda consideración moral. Maquiavelo estuvo trabajando para Soderini, pero cuando éste cayó y fue sustituido por Julián de Médicis, fue el fin para Maquiavelo. Fue despojado de su cargo por haber apoyado a Soderini, se le quitó su ciudadanía
y además le multaron con 1000 florines de oro y fue desterrado de la ciudad y confinado en su pequeña propiedad. 4 meses después se descubrió un complot para asesinar a Julián de Médicis. Encontraron una lista con nombres de ciudadanos ilustres que podrían estar a favor de su causa. Si tenía éxito y el nombre de Maquiavelo estaba en la lista y se dio orden de arresto. En prisión es torturado, lo liberan a los 2 meses y regresa a su pequeña finca desesperado. Maquiavelo completó El Príncipe entre la primavera y el otoño de 1513. Toda la sabiduría que había adquirido se fundía en una filosofía sencilla pero profundamente práctica. La amarga frustración la había despojado de toda ilusión y veía la despiadada verdad que subyace a toda vida política. El príncipe está dirigido a un soberano que gobierna un estado y le aconseja sobre cómo mantener su mando con la mayor eficiencia posible. Esta eficiencia es la ciencia política de Maquiavelo. Y el libro da consejos a un príncipe sobre cómo regir un estado y no es una guía moral personal. Bertrand Russell, por ejemplo, lo definió al príncipe como un libro para gángsters. Maquiavelo insiste en que la filosofía política debe evitar descubrir estados imaginarios y utopías, como ocurre en la República de Platón o en la utopía de Tomás Moro. El príncipe está dirigido en su dedicatoria a Lorenzo de Médicis, con quien Maquiavelo quería congraciarse, aunque no lo consiguió. Consta de 26 capítulos donde se refieren y analizan las distintas clases de principados y cómo adquirirlos, cómo deben ser los ejércitos y cómo debe ser el carácter y la forma actual del príncipe. En cuanto a la conservación del poder, Maquiavelo sugiere que es más fácil conservar un estado hereditario, acostumbrado a una dinastía, que uno nuevo, ya que basta con no alterar el orden establecido por los príncipes anteriores y contemporizar después con los cambios que puedan producirse. De tal modo que si el príncipe es de mediana inteligencia, se mantendrá siempre en su estado, a menos que una fuerza arrolladora lo arroje de él. Y aunque así sucediese, solo tendría que esperar para reconquistarlo a que el usurpador sufriera el menor tropiezo. Al igual que ocurre con los negocios, donde conviene estar en el sitio para poder manejarlos, Maquiavelo asegura que el príncipe debe establecerse allá donde tiene el Estado, porque de esta manera se ven nacer los desórdenes y se los puede reprimir con prontitud. Pero residiendo en otra parte, se entera uno cuando ya son grandes y no tienen remedio. Además, los representantes del príncipe no pueden sacar a la provincia y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a él fácilmente y tienen más oportunidades para amarlo, y quieren proceder de esta manera. Los extranjeros que deseen apoderarse del Estado tendrían más respeto, de modo que habitando en él, solo con muchísima dificultad podrá perderlo. Dice Maquiavelo también que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden. Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Si en vez de las colonias se ocupa la ocupación militar, el gasto es mucho mayor porque el mantenimiento de la guardia absorbe la renta del Estado y la adquisición se convierte en pérdida y además se perjudica e incomoda a todos con el frecuente cambio del alojamiento de las tropas. Los males del Estado, según Maquiavelo, son iguales que los del cuerpo. Cuando se los descubre a tiempo, lo que solo es dado al hombre sagaz se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve. Maquiavelo asegura que todos los principados pueden gobernarse de dos maneras: o por un príncipe que elige de entre sus siervos los ministros que lo ayudarán a gobernar, o por un príncipe asistido por nobles. En los estados gobernados por un príncipe asistido por siervos, el príncipe goza de mayor autoridad, lo que Maquiavelo ejemplifica en el caso del Gran Turco. En cambio, el rey de Francia está rodeado por una multitud de antiguos nobles que tienen sus prerrogativas, que son reconocidos y amados por sus súbditos, y que son dueños de un estado que el rey no puede arrebatarle sin exponerse. Así, si se examina uno y otro gobierno, se verá que hay dificultad para conquistar el estado del turco, pero una vez conquistado es muy fácil conservarlo. Una vez vencido y derrotado en campo abierto de manera que no pueda arrasar sus ejércitos, ya no hay que temer sino la familia del príncipe. Y una vez extinguida esta, no queda nadie que signifique peligro, pues nadie goza de crédito en el pueblo. Lo contrario sucede en los reinos organizados como el de Francia.
donde si te atraes a alguno de los nobles, que siempre existen descontentos y amigos de las mudanzas, pues te será fácil entrar. Estos pueden abrirte el camino y facilitarte la conquista. Pero si quieres mantenerla, tropezarás después con infinitas dificultades y tendrás que luchar contra los que te han ayudado y contra los que has oprimido. Maquiavelo se ocupa también por cómo conservar un Estado que antes de ser adquirido estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y a vivir en libertad. Y habla de tres posibilidades, ¿no? Primera, destruirlo. Segunda, establecerse en él. Y tercera, dejar que se rija por sus propias leyes, obligarlo a pagar un tributo y establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas para que se encargue de velar por la conquista. Lo mejor para conservar una ciudad acostumbrada a vivir libre es dejar que se gobierne por sus mismos ciudadanos. Pero cuando las ciudades están acostumbradas a vivir bajo un príncipe y por la extinción de este y su linaje queda vacante el gobierno, como por un lado los habitantes están habituados a obedecer y por otro no tienen a quién y no se ponen de acuerdo para elegir a uno entre ellos, ni saben vivir en libertad y por último tampoco se deciden a tomar las armas contra el invasor, un príncipe puede fácilmente conquistarlas y retenerlas. En las repúblicas, en cambio, hay más odio y más ansias de venganza, por lo que el mejor camino es destruirlas o establecerse en ellas. Maquiavelo reconoce la volatilidad de los pueblos, afirma que los pueblos son tornadizos y que si es fácil convencerlos de algo, es difícil, en cambio, mantenerlos fieles a esa convicción, por lo cual conviene estar preparados de tal manera que cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Maquiavelo dedica un capítulo a los que llegaron al poder también mediante los crímenes. Al apoderarse de un Estado, todo usurpador debe reflexionar sobre los crímenes que necesita cometer, ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día, y al no verse en esta necesidad pueda conquistar a los hombres a fuerza de beneficios, porque las ofensas deben inferirse de una sola vez, para que durando menos hieran menos, mientras que los beneficios deben proporcionarse poco a poco a fin de que se saboreen mejor. En El Príncipe se trata también del caso en el que un ciudadano se convierte en príncipe gracias al favor de sus compatriotas y llama al Estado así constituido Principado Civil. El llegar a él depende de Principado Civil, según Maquiavelo, de una cierta habilidad propiciada por la fortuna y que necesita o bien del apoyo del pueblo o bien del de los nobles. Los nobles, cuando comprueban que no pueden resistir al pueblo, concentran toda la autoridad en uno de ellos y lo hacen príncipe, para poder a su sombra dar rienda suelta a sus apetitos. El pueblo, cuando a su vez comprueba que no puede hacer frente a los grandes, cede su autoridad a uno y lo hace príncipe para que lo defienda. Pero el que llega al principado con la ayuda de los nobles se mantiene con más dificultad que el que ha llegado mediante el apoyo del pueblo, porque los que lo rodean se consideran sus iguales. Y en tal caso se le hace difícil mandarlo y manejarlo como quisiera, mientras que el que llega por el favor popular es una única autoridad y no tiene alrededor a nadie, casi nadie que no esté dispuesto a obedecer. Un príncipe hábil debe hallar una manera por la cual sus ciudadanos siempre y en toda ocasión tengan necesidad del Estado y de él. Así les serán siempre fieles. Esto lo podemos ver en el caso ya posterior, ¿no?, de cómo el socialismo empobrece a la población y de esa manera le hace dependiente del Estado, que después va a mantener a esa población. Los cimientos para que un príncipe conserve su poder, ya sean estados nuevos, antiguos o mixtos, son las buenas leyes y las buenas tropas. Las tropas pueden ser mercenarias, propias, auxiliares o mixtas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. El príncipe, cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios, no estará nunca seguro ni tranquilo, porque los mercenarios están desunidos y son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se enfrentan a los enemigos. No tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, lo cual, por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él. Maquiavelo achaca así la ruina de Italia en su tiempo a la confianza depositada durante muchos años en las tropas mercenarias. Por tanto, un principado o una república deben tener sus milicias propias.
En un principado, el príncipe debe dirigir las milicias en persona y hacer el oficio de capitán. Las tropas auxiliares serían aquellas que se piden a un príncipe poderoso para que nos socorra y defienda. Estas tropas pueden ser buenas y leales para sus amos, pero para quien las llama son casi siempre funestas, ya que si pierden queda derrotado y si gana se convierte en su prisionero. Por ello todo príncipe prudente ha desechado estas tropas y se ha refugiado en las propias, y ha preferido perder con las suyas a avanzar con las otras, considerando que no es victoria verdadera la que sostiene con armas ajenas. Si se examinan las causas de la decadencia del Imperio Romano, se advierte que la principal fue precisamente el empezar a tomar a sueldo a los godos, pues desde entonces las fuerzas del imperio fueron debilitándose y toda la virtud que ellas perdían la adquirían los otros. Es fundamental para Maquiavelo también que el príncipe se ocupe del ejército. Un príncipe jamás debe dejar de ocuparse del arte militar y en los momentos de paz debe ejercitarse más que en los de guerra, lo cual puede hacer, según Maquiavelo, con la acción y con el estudio. En lo que atañe a la acción debe, además de ejercitar y tener bien organizadas sus tropas, dedicarse constantemente a la caza con el objeto de acostumbrar el cuerpo a las fatigas y de conocer la naturaleza de los terrenos. En cuanto al ejercicio de la mente, el príncipe debe estudiar la historia, examinar las acciones de los hombres ilustres, ver cómo se han conducido en la guerra, analizar el porqué de sus victorias y derrotas para evitar estas y tratar de lograr aquellas. Maquiavelo dedica también un capítulo a cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos. Señala que un hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. Si el príncipe quiere conseguir fama de pródigo, no puede pasar por alto ninguna clase de lujos, por lo que consumirá todas sus riquezas y se verá obligado a imponer excesivos tributos, lo cual empezará a volverle odioso a los ojos de sus súbditos y nadie lo estimará. Y si entonces advierte su error y quiere cambiar de conducta, será tachado de tacaño. Un príncipe no debe preocuparse porque lo acusen de cruel, siempre que su crueldad tenga por objeto el mantener unidos y fieles a sus súbditos. Sobre todo, los príncipes nuevos no deben evitar los actos de crueldad, pues toda nueva dominación trae consigo infinidad de peligros. ¿Vale más ser amado que temido o temido que amado? Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, dice Maquiavelo, pero puesto que es difícil reunirlas y siempre ha de faltar una, es más seguro ser temido que amado, porque de la generalidad de los hombres se puede decir que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Y por el ejemplo de Escipión, que dice que a Escipión se le revelaron los secretos en España por culpa de su excesiva clemencia, que había dado a los soldados más licencia de la que a la disciplina militar convenía. Como el amar depende de la voluntad de los hombres y el temer de la voluntad del príncipe, un príncipe prudente debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, por lo tanto, es preferible que le teman, pero tratando siempre de evitar el odio. En referencia a si un príncipe debe cumplir sus promesas, asegura Maquiavelo que un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus propios intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer. Lo que nos recuerda a las campañas actuales en las democracias. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como los hombres son perversos y no lo observarían contigo, tampoco tú debes observarla con ellos, dice Maquiavelo. La parte que Maquiavelo dedica al engaño es especialmente interesante y actual. Dice que hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. Como ejemplo pone a Alejandro VI, quien nunca hizo ni pensó otra cosa que en engañar a los hombres, y siempre hay oportunidad para hacerlo. Jamás hubo otro hombre que prometiese con más desparpajo, ni que hiciera tantos juramentos sin cumplir alguno, y sin embargo los engaños siempre le salieron a pedir de boca. Porque los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar.
Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que se escuda detrás de la majestad del Estado. Maquiavelo analiza también qué es lo que hace odioso a un príncipe y cómo puede éste evitarlo. Hace odioso sobre todo el ser espoleador y el apoderarse de los bienes y las mujeres de los súbditos, de todo lo cual el príncipe deberá abstenerse. Porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven contentos. Hace despreciable también el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime e irresoluto, efectos de los cuales debe alejarse como una nave de un escollo, e ingeniarse para que en sus actos se reconozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza. En lo que se refiere a los súbditos, y a pesar de que no existe amenaza extranjera alguna, ha de cuidar que no conspiren secretamente. Un príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse muy poco de las conspiraciones, pero debe temer todo y a todos cuando lo tienen por enemigo y es aborrecido. Una de las cosas que puede hacer un príncipe para combatir a sus enemigos es dividirlos. Los venecianos fomentaban en las ciudades conquistadas la creación de güelfos y gibelinos, y aunque no los dejaban llegar al derramamiento de sangre, alimentaban sin embargo estas discordias entre ellos a fin de que, ocupados en sus diferencias, no se uniesen contra el enemigo común. Es el famoso divide y vencerás que se continúa haciendo a través de la política de partidos. Hasta hay quienes afirman que un príncipe hábil debe fomentar con astucia ciertas resistencias para que la aplastarlas sea creciente su gloria. También dedica Maquiavelo un capítulo a qué puede hacer un príncipe para ser estimado. Como cualquier súbdito hace algo notable, cuando cualquier súbdito hace algo notable, bueno o malo, en la vida civil, hay que descubrir un modo de recompensarlo o castigarlo que dé amplio tema de conversación a la gente. Asimismo, se estima al príncipe capaz de ser amigo o enemigo franco, es decir, al príncipe que, sin temores de ninguna clase, sabe declararse abiertamente en favor de uno y en contra del otro. El príncipe también se mostrará amante de la virtud y honrará a los que se distingan en las artes. Asimismo, dará seguridad a los ciudadanos para que puedan dedicarse tranquilamente a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad, y que unos no se abstengan de embellecer sus posesiones por temor a que se las quiten y otros de abrir una tienda por miedo a los impuestos, ¿no? Es lo que ocurriría hoy en día. En relación a cómo afecta la fortuna a los príncipes, Maquiavelo sugiere que como la fortuna varía y los hombres se obstinan en proceder del mismo modo, serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén en desacuerdo con ella. Sin embargo, dice Maquiavelo, considero que es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se la quiere tener sumisa, golpearla y herirla. Y se ve que se deja dominar por estos antes que por lo que actúan con tibieza. Y como mujer es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes y más fogosos y se imponen con más audacia.